Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta capacitación de FOJAL. Los saluda la maestra Gabriela Cortés. El día de hoy tenemos el tema de finanzas básicas. Fondo Jalisco Fomento Empresarial se complace en invitarle a estas cápsulas de información de temas empresariales. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema bastante interesante porque son las finanzas del negocio. En el tema de finanzas de negocios, es necesario que tú como dueño de cualquier empresa, aunque sea pequeña, lleves registros y controles de información. Es decir, lleves registros de ventas, registros de gastos, registros de costos, y a medida que el negocio va creciendo, probablemente tengas que ampliar esos registros y llevar controles de inventarios, cuestiones de mercancía justamente, toda esta cuestión de los expedientes del personal para tener en orden tu área de recursos humanos, etcétera, ¿no? O sea, van creciendo cada vez más el tema de la información a medida que el negocio también se va haciendo más grande. Cuando tú no tienes información de tu propio negocio, vamos a suponer que aunque se trate de un emprendimiento que tiene 6 meses, un año, 2 años, y que dices, oye, pues yo tengo muy poquito tiempo con mi negocio, la verdad es que si no llevas registros históricos a los cuales voltear al pasado y referenciarte para tomar decisiones, difícilmente vas a poder tener una visión clara de a dónde ir y qué hacer en tema de decisión de negocio, ¿sí? Entonces, es necesario, no es negociable esto. Lleva registros de ventas, de costos, de gastos y de todas las operaciones que generes en tu negocio. Para lo cual te invito a reflexionar en las preguntas que te planteo de introducción que estás viendo en pantalla. ¿Por qué te interesó el tema de finanzas? ¿Qué es lo que quieres aprender? De tener claro, bueno, eres empleado, eres emprendedor, eres empresario, y para ti, de manera muy particular o personal, ¿qué son las finanzas? ¿Qué son las finanzas? Bueno, yo ahí les puse en la pantalla un concepto, rescaté uno de los tantos conceptos que hay en las diferentes bibliografías, en libros, en internet, y dice que las finanzas corresponden a una rama de la economía que estudia el movimiento de dinero entre las personas, entre las empresas y entre el Estado o el gobierno. Cabe mencionar que las personas, las empresas y el gobierno son los agentes económicos que movemos el dinero en este país. Es un ciclo. Nosotros como individuos o consumidores compramos a empresas. Las empresas a su vez tienen empleados, generan empleos y les pagan una quincena que a su vez estas personas también son consumidores y siguen contribuyendo a este mismo ciclo. Y las empresas también al mismo tiempo tienen que pagar sus respectivos impuestos, que eso es lo que se va al gobierno para temas de presupuesto. Nosotros como individuos también pagamos impuestos. Entonces, si se fijan, el dinero está circulando entre estos tres agentes económicos, personas o familias, empresas y gobierno. Y el ciclo es constante, ¿sí? Las finanzas además estudian la obtención y administración del dinero eh, que se realiza para pues, tener respectivos objetivos, ¿no? Si estamos hablando de finanzas básicas, y tratando de enfocarle un poco a tema de negocios, pues creo que cuando hablamos de dinero y dices, bueno, quiero poner un negocio, ok, ya lo tengo, o para montar ese negocio primero tuve que haber tenido claro esta inversión inicial, y ahora que ya tengo el negocio, pues tengo que visualizar lo que a mí me cuesta ese negocio, indistintamente a que venda o no venda, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ahí vamos a hablar de algunos conceptos generales que son parte del tema financiero, que por cierto también estos mismos conceptos están englobados en la cápsula de finanzas personales. Dentro de las empresas se divide, vamos a decir, la estructura. Hay una cosa que tienen las empresas que son los activos, y en este caso los activos, dice ahí, representan los bienes y derechos de una entidad o que una entidad posee para realizar actividades en las cuales espera obtener un beneficio o un rendimiento económico, ¿sí? Y este es el producto de la suma entre el pasivo y el capital. Ahorita vamos a entender eso, ¿sí? Bueno, los activos, dicho de manera sencilla, bienes y derechos que posee una empresa. Normalmente son activos tangibles. Algunos ejemplos muy puntuales para ayudarles a clarificar esto: herramienta, vehículos, equipo de trabajo, equipo de oficina, computadoras, sillas, mesas, escritorios, o sea, mobiliario. Todo eso que las empresas poseen y que físicamente es tangible, o sea, que puedes tocar y ver, son activos. Esos son activos, normalmente se les conoce como activos fijos, a todo el mobiliario, a todo el equipo, ¿sí? Hay otro que es activo circulante, que pueden ser, por ejemplo, los inventarios, o sea, la mercancía que tienes ahí en el negocio o en bodega. ¿Por qué es circulante? Porque esa mercancía no va a estar fija todo el tiempo. La idea es venderla, el dinero retorna, compras más mercancía, la sigues vendiendo, entonces es dinero que le está dando vuelta dentro de tu mismo negocio. Por eso es circulante. Del otro lado tenemos los pasivos, ¿sí? Pasivo dice ahí conjunto de deudas y obligaciones contraídas por una empresa en el pasado y que espera sean liquidadas en el futuro con el objetivo de llevar a cabo una actividad. Entonces, los pasivos, de manera muy sencilla, para que lo entendamos fácil, son todas las deudas que la empresa tiene: créditos, préstamos, ya todo eso que nada más se divide en corto y largo plazo. Corto plazo se considera hasta máximo un año, mayor un año ya es largo plazo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos capital, que el capital pues es todo el recurso financiero o todo el dinero, todo lo que el empresario le ha invertido al negocio. Entonces esa es la aportación de socios o accionistas, el dinero que se tuvo que desembolsar quizás al inicio para echar a andar ese negocio, esa es la inversión, más todo lo que se le ha ido añadiendo en el camino, ¿sí? Y eso pues espera que genere un rendimiento. Entonces,
Activos, pasivos, capital. Ya con estos conceptos un poquito más definidos, les comparto las cuentas de normalmente cómo se clasifican a nivel contable este tipo de cuestiones en los estados financieros o este tipo de conceptos, ¿no? Características, tipos y ejemplos. Bueno, en el caso de los activos, los tipos es fijo y circulante, que era lo que les comentaba hace un momento, y algunos ejemplos, ¿no? Activo circulante, por ejemplo, del cuadro que está ahí abajo serían materias primas, ese circulante, deudas de clientes, ese circulante, dinero en efectivo, ese circulante, inventario es activo circulante, terreno y patentes, ojo, son activos fijos. El terreno es activo fijo tangible, la patente es activo fijo intangible. Entonces, eso es como vamos entendiendo un poquito aquí esta cuestión. Ahora, ¿qué características tienen los activos? Bueno, dice, se espera que genere rendimientos futuros. Los activos poseen un valor monetario, evidentemente si compras una computadora para tu negocio tiene un valor monetario y representa una inversión. Del otro lado tenemos los pasivos, que sus características es que implica una obligación, una deuda que tienes que liquidar. Al mismo tiempo las deudas pues nos ayudan a empujar o a financiar actividades de la empresa en un sentido positivo y te devienen en hechos acontecidos en el pasado, o sea, de acciones que realizaste en el pasado, hoy tienes esta obligación de estar pagando una mensualidad por un crédito que obtuviste hace 2 o 3 años, ¿no? Y lo sigues pagando. Pasivo fijo y pasivo circulante es como también se clasifica. Bueno, aquí lo que pasa es que ese es ahí donde les decía que es como corto y largo plazo. El pasivo fijo normalmente es el que se toma de corto plazo, hasta un año máximo, y pasivo circulante es mayor a un año en tiempo de pago. Y entonces préstamos hipotecarios, cuentas por pagar, deudas, a plazo, adquisiciones de inmuebles, gastos de personal, esos son pasivos que la empresa tiene. Y el último tenemos pues el capital, que nos queda claro a todos que es el dinero que se tiene que desembolsar para iniciar el negocio, para la puesta en marcha, para el arranque de las operaciones, es la clave para producir bienes y servicios. Puede ser dinero, vamos a decir, bueno, el capital puede ser representado en dinero, puede ser representado en especie, o sea, yo ya tenía una computadora que voy a usar para mi negocio, entonces estoy aportando capital en especie, o puede ser también el dinero devenido de carácter público privado. En el caso de que sea carácter público, una institución como Cojal que te está otorgando un financiamiento y de ahí obtuviste el capital. Carácter privado puede ser el capital del mismo socio porque son los socios los que están aportando el dinero, entonces eso se entiende como capital privado también. Y ahí vienen todas las subcuentas, ¿no? Bueno, es importante que ustedes entiendan esto de manera general, porque los estados financieros que se generan dentro de las empresas, ojo, empresas de cualquier tamaño, idealmente se tienen que estar calculando estado de resultados, estado de flujo efectivo y balance general. Son los tres más importantes, ¿sí? Y estos normalmente es lo que en las empresas de talla mediana o un poquito más grandes ya se encargan los contadores. En las empresas más pequeñas o microempresas, las pymes, normalmente contratan a un contador externo únicamente para que les resuelva la parte fiscal de las declaraciones mensuales y no tanto para la parte de los estados financieros. Lo que pasa es que les decía, los contadores están más enfocados a la parte fiscal de pago de impuestos, esta cuestión de Hacienda. Los estados financieros también se los podrían generar los contadores sin problema, pero quiero que entiendan que los estados financieros, más que para el contador, sobre todo si son personas físicas y no personas morales, los estados financieros son para que ustedes como dueños de negocios tomen decisiones importantes. ¿Sí? Por eso hablar de finanzas básicas es muy relevante. Ahora, vamos a empezar por lo sencillo. Vamos a identificar elementos de costeo. Dice ahí, porque es muy común que confundan gastos con costos. No es lo mismo, son cosas completamente diferentes. Costo y gasto, ¿sí? El primero, o sea, el costo indica la inversión necesaria para poder producir un producto en particular. O sea, el costo es el dinero que tienes que desembolsar con antelación para producir ese producto o comprar esa mercancía o poder ejecutar ese servicio, atender al cliente o vendérselo al consumidor y que te pague y el dinero retorne con un margen de ganancia. Ese es costo. El costo regresa a ti como negocio. En cambio, el gasto, ese no. Esas son salidas operativas. El gasto es algo que está completamente eh, fuera de retorno. O sea, el gasto es lo que a ti el negocio te va a costar indistintamente a que vendas o no. Entonces dice en la lámina que el gasto es el desembolso de dinero que se hace para realizar cada una de las actividades que se necesitan para la producción de dicho producto. Entonces, hay gastos que son constantes, gastos que como negocio o empresa tú no puedes dejar de hacer indistintamente a que vendas o no vendas, como pagar la renta, pagar sueldos y pagar servicios generales, ¿no? Que puede ser luz, agua, internet, gas, si es un negocio de alimentos y tienes que preparar comida, entre otros, ¿no? Los que se le puedan añadir. Entonces, esos gastos ahí están como compromisos fijos cada mes y tú igual los tienes que cubrir. ¿Sí? Entonces, vamos a entender estos elementos de costeo. Gastos fijos, costos variables y punto de equilibrio. Bueno, los gastos fijos, aquí les pongo unos ejemplos que ahorita lo estaba comentando. Ahí están los más comunes, ¿no? Ya se mencionaron. Costos variables. Esto aquí sí me quiero enfocar un poquito más porque esto es importante. Aquí nada más les invito a que estén tomando notas porque los costos variables son dependientes de la venta. Es decir,
a medida que tú vendes más en el negocio, los costos también van a aumentar, por eso son variables, porque si aumenta la venta, aumenta el costo. Si baja la venta, baja el costo y entonces el costo se mueve en función a la proporción de ventas. Oye, no entiendo. Mira, un ejemplo muy sencillo, una tortillería, que para producir tortillas, pensando en un negocio tradicional que hay en las colonias, dices, bueno, pues se necesitará harina o la maseca, le pones agua, un poco de sal y ya se hace la masa para hacer las tortillas, ¿no? Eh, no es lo mismo la cantidad de insumos que necesito o de masa, en este caso para vender 50 kilos de tortillas al día, a lo que necesite de masa o de insumos para vender 200 kilos de tortillas al día. Entonces ahí se está cumpliendo la regla que les digo. Si yo vendo más kilos de tortillas todos los días, va a subir mi costo, porque para poder dar abasto a esos 200 kilos de tortillas yo tengo que invertir más dinero en la harina o la maseca, ¿no? Y en los elementos que se necesiten para fabricar la tortilla o los ingredientes. Entonces, produzco más tortillas y se venden más, pues me va a costar más. Produzco menos tortillas porque se está vendiendo menos, bajo la demanda de mercado, necesito menos. Entonces, los costos van en función a la venta. Y los gastos, pues los gastos no, porque los gastos son fijos. Tú cada mes tienes que pagar la misma cantidad de renta, la misma cantidad de sueldos idealmente, y el pago de servicios, que a lo mejor los servicios variarán un poquito en cantidad, en monto, ¿no? Pero son fijos porque pues ahí están presentes. Entonces, esos variables que están de este lado, pues van en función a la venta, los gastos fijos no, los gastos fijos es operación. Por eso los costos variables sí vamos a entender que tienen un retorno a la empresa, porque yo invierto para producir tortillas, vendo los kilos de tortillas a un precio determinado, con evidentemente un margen de ganancia que cuando el cliente me lo paga, retorna proporcionalmente ese dinero, ¿no? Y los gastos acá están presentes, los gastos son salidas de dinero. Entonces, hablando en tema de costo, normalmente se tienen implicados estos elementos: mano de obra, materia prima, insumos o mercancía y gastos indirectos de fabricación. Aquí voy a ser muy puntual acotando los conceptos. Mano de obra. Lo confunden con el sueldo. Si se fijan, en gastos fijos aparece sueldo. No es lo mismo que la mano de obra. La mano de obra se utiliza mucho, bueno, se entiende ese concepto o se da mucho en los sectores industriales, es decir, negocios que fabrican, producen, manufacturan o maquilan. Ejemplo, ¿no? Una empresa que fabrica zapatos y tiene sus líneas de producción y tiene obreros que están también ahí en las líneas de producción. Normalmente a los obreros en el sector industrial, o una de dos, les pagan un sueldo muy chiquitito, o la otra es que les pagan a destajo y eso es mano de obra. Es decir, te pago por pieza producida o por pieza que terminas de ensamblar o de armar, ¿no? Entonces, dependiendo del número de piezas que se produzcan o que produzca esta persona, es la proporción de pago que yo le voy a hacer. Entonces, otra vez, produce más, el costo es más, produce menos, el costo baja. Esa es mano de obra, y cuando normalmente también conocemos ese concepto que es que se paga a destajo, o sea, por actividad, por horas, por tiempo, por número de piezas, etcétera, ¿sí? Entonces es muy diferente al sueldo, porque el sueldo, si tú contratas a un empleado de manera fija, pues venda o no venda, produzca o no produzca, a lo mejor pues el sueldo va fijo, o sea, tú le pagas lo mismo cada quincena o cada mes. Esa es la diferencia, ¿sí? En el caso de las materias primas, insumos o mercancía, pues creo que queda claro el ejemplo con lo que les explicaba ahorita las tortillas. O sea, yo necesito materia prima o insumos para producir mis tortillas y entre más venda, más aumenta, entre menos venda, menos se requiere. Ahí cambia nada más, bueno, si es materia prima, por ejemplo, si tengo un taller de maquila de pantalones de mezclilla, pues mi materia prima sería la mezclilla, el hilo, los botones, los cierres para armar los pantalones. En el caso de la tortillería, son insumos. Necesito comprar la harina, utilizo algo de agua y sal para hacer la masa que se utiliza para producir las tortillas. Y en el caso de la mercancía, pues pueden ser negocios que son comercios, es decir, nada más compran y revenden, las abarroteras, las papelerías, los supers, todos estos negocios que compran productos terminados y que así tal cual los compran o los adquieren, los revenden con un margen de ganancia. Entonces, es nada más entender en qué sector estás, porque aquí también depende del sector de donde esté ubicado tu negocio. Puede ser comercio, compra y reventa, industria, fabricas, produces, maquilas, etcétera, o servicios, que son estos negocios que no te venden un tangible. Y el último concepto dice gastos indirectos de fabricación. Los gastos indirectos, ojo, dices de fabricación, entonces subrayo la palabra fabricación. Si tu negocio no es de fabricación, no maquilas, no procesas, no transformas, no entra este concepto. Los indirectos de fabricación pueden ser difíciles de identificar, depende del modelo de negocio. Por darles algunos ejemplos, para algunas empresas, ojo, no para todas, un gasto indirecto de fabricación podría ser el mantenimiento. Oye, ¿mantenimiento de qué? De las máquinas, de los equipos. El mismo ejemplo de la tortillería. Oye, pues se me descompuso la máquina para hacer las tortillas. Tengo que hablarle a un técnico que venga a hacer la revisión, repare el equipo, probablemente haya que cambiar alguna pieza por la descompostura, y el técnico te va a cobrar tu tiempo, la pieza que te va a reponer, el proceso de arreglar la máquina, y entonces ese gasto indirecto no se ve reflejado en el producto. Realmente, pues el cliente nunca se enteró que él, para comprarte a ti esa tortilla, pues tuviste tú que reparar la máquina porque se te descompuso. Eso es algo interno de la empresa. Entonces, esos gastos, por eso son gastos, porque normalmente las reparaciones, el mantenimiento, en algunas empresas la luz es un gasto indirecto de fabricación, el gas, por ejemplo, para los negocios que cocinan, la gasolina, o sea, dependiendo,
pues entra este concepto, ¿no? O sea, yo no le puedo aumentar eso al cliente, es un gasto que la empresa está absorbiendo, sobre todo cuando son reparaciones, descomposturas y este tipo de cosas, ¿no? En el caso de los negocios de comida, por ejemplo, el gas, que hay quienes lo meten como gasto indirecto de fabricación, porque para preparar comida necesitas gas, o hay quienes lo meten como costo así de, pues, oye, pues es parte de mi costo el gas, ¿no? Y hay quienes lo meten como el gasto, o sea, depende de cómo lo quieran acomodar ustedes en su negocio, nada más tenerlo claro. Y el último concepto que está en el cuadro dice punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el concepto que nos dice de manera sencilla, ¿cuánto tienes que vender como mínimo cada mes para poder cubrir costos y gastos de operación equivalentes a esas ventas? Y estoy tablas, o sea, quedo en ceros. El negocio no está generando utilidad o ganancia, pero tampoco está generando pérdida. Estoy tablita, ¿sí? Ese es el concepto de punto de equilibrio. No hay ganancia, no hay pérdida. El beneficio de esas ventas es igual a cero. Y entonces aquí también hay que clarificar que no es lo mismo ventas que utilidad. Las ventas es los ingresos que generas por la actividad económica, pero no es lo mismo vender que ganar. Puedes estar vendiendo, sí es correcto, pero a las ventas le tienes que quitar costos, se vuelve utilidad bruta, le quitas gastos, se vuelve utilidad operativa, y luego de ahí tienes que quitar impuestos y un chorro de deducciones, como por ejemplo PTU, que es el reparto de utilidades empleados, que eso aplica ya para las empresas morales o figuras jurídicas o morales, y entonces es quitar impuestos, a la utilidad operativa le quitas impuestos y quitas deducciones y todo esto acumulado, y entonces ya nos queda un diferencial. Esa es tu ganancia real, esa es la utilidad neta. La utilidad neta es la ganancia, es lo que a ti te interesa como empresario. Y entonces tú, aunque tengas un emprendimiento o un negocio más pequeño, que no seas figura jurídico-moral, eres persona física y estás dado de alta ante Hacienda con a lo mejor RECICO, régimen simplificado de confianza, igual tienes que tener claro que las ventas no es lo mismo que ganancia. A tus ventas le quitas costo, le quitas gasto, pagarás algo de impuestos y después de la resta de todo eso es la utilidad neta y esa es tu ganancia. Entonces entender el punto de equilibrio pues es sencillo cuando tenemos claro las cifras, o sea, cuando sé lo que estoy vendiendo, sé lo que estoy gastando y sé lo que me está costando. Y si tú no llevas registros, que fue con lo que empecé esta charla, si tú no llevas registros y controles de cuánto vendes, cuánto te cuesta y cuánto gastas, difícilmente vas a poder calcular el punto de equilibrio y mucho menos pensar en tomar decisiones objetivas y acertadas para tu negocio. Les presento algunas de las fórmulas para calcular el punto de equilibrio. Del lado izquierdo están viendo la fórmula para calcular el punto de equilibrio en unidades, es decir, en cantidad de piezas vendidas, en cantidad de kilos, en cantidad de unidades, etc. Y del lado derecho estás viendo la fórmula para calcularla por monto, es decir, cantidad de dinero. ¿Cuál fórmula utilizar? Bueno, depende de tu negocio. Si vendes kilos de tortillas, como el ejemplo que estábamos explicando, puedes tomar la que dice unidades, porque pues entendemos que son kilos de tortillas lo que vendes. Normalmente ese es el entendido, ¿no? La persona llega a comprar, oye, que hay quienes ya compran medio kilo o compran más, sí, pero al final de cuentas el global, el referente son kilo por kilo de tortillas. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es sacar tu costo fijo, ojo, costo fijo en este caso, y divides eso entre el precio de venta menos el costo variable. Como estamos hablando de unidades, esto tiene que ser calculado en unidades, es decir, el costo fijo por kilo de tortilla. ¿Y cuál es el costo fijo? En este caso son los gastos. Vamos a suponer que tú traes de gastos, no sé, 10,000 pesos. Y promedio cada mes vendes, no sé, digo, la verdad no tengo ni idea del volumen de venta de las tortillerías, pero por poner un ejemplo, vamos a suponer que son, pues que vendan, imagínense, 50 kilos diarios, o sea, 50 clientes que les compren de kilo por el factor de 30.4 para sacarlo mensual, serían 1,520 kilos de tortillas en un mes. Y si tus gastos fijos, vamos a decir, son 10,000 pesos, entre lo que pagas de renta, tu propio sueldo y demás, tú divides 10,000 entre, les dije, dejen sacar la cuenta que hacen, 1,520. 10,000 pesos de gastos fijos entre 1,520 kilos, y para los que me van siguiendo en el curso, igual hasta con datos, si tienen a la mano calculadora, que puede ser la del celular, 10,000 pesos de gastos fijos, renta, sueldos, pago de servicios, entre 1,520 kilos, que es el estimado que a lo mejor vende la persona porque ya tiene más o menos medido lo que vende, me da un costo fijo o un gasto de 6.57 pesos. Entonces dices, ok, ahí donde dice CF, costo fijo, va 6.57. Y luego dice abajo, entre precio menos costo de venta. Ahorita el kilo de tortilla está en, si mal no estoy, como 23 pesos. Y el costo variable sería lo que le invierte la persona en la materia prima, o sea, en la maseca o la harina, el agua y la sal, ¿no? Para hacer la tortilla. No tengo ni idea tampoco del costo de esos insumos, pero vamos a poner que por mucho sea la mitad, ¿no? O sea, el 50%. Entonces, 23 pesos, perdón, de precio de venta, menos 11.50 pesos de costo, nos da 34.50. Y del otro dato que ya traíamos, que era 6.57, si no estoy mal, entre 23.50, ya nos da un resultado, ¿no? Y entonces eso es lo que tendríamos que estar vendiendo, vamos a decir, en kilos por, por totalidad de unidades. Digo, aquí les estoy explicando como muy rápido el ejemplo, porque sí es importante que esta información la tengan clara. O sea, tienen que tener claro como su costo fijo, su número de unidades promedio vendidas al mes,
que en este caso son kilos de tortillas, tener claro su precio de venta y su costo variable, y así sacan el punto de equilibrio por unidades vendidas. Vamos a suponer, no sé, que el resultado nos da 50, ¿no? Dice, pues tengo que vender 50 pares de zapatos al mes, o 300 vestidos al mes, o lo que sea, o sea, porque estamos hablando de unidades o piezas, pares de zapatos, piezas de ropa, kilos de tortillas. En el caso, por ejemplo, de las personas que tengan una escuela, un kinder, un servicio de guardería de niños, pues hasta sacas el número de niños que necesitas tener mensualmente inscritos en tu escuela para que salgas con esto a flote, ¿no? Con gastos y costos. Y del otro lado tenemos la fórmula para sacar por monto. Eh, en el caso de las fórmulas, esta fórmula, se fijan, es un poquito más compleja, porque me dice, tengo que tomar mis costos fijos totales entre la operación de abajo, uno menos la división de costos variables totales entre ventas totales. Entonces, ahí están los tres datos. Si tú llevas registros de ventas, costos y gastos, que en este caso los costos fijos se toman como los gastos en el tema de la fórmula, vas a poder sacar el punto de equilibrio. La fórmula por monto normalmente la aplicamos en negocios que venden muchos productos, por ejemplo, una barrotera, porque está como difícil sacarlo por unidades y sacar por producto. Es más complicado utilizar la fórmula de unidades en un negocio de abarrotera, en un súper, en una papelería, porque venden muchas cosas. En cambio, en las tortillerías, pues es lo único que venden, ¿no? Tortillas, o las taquerías, nada más los que venden tacos de barbacoa, es lo único que venden, o el producto principal, vamos a decir. Entonces, en otros negocios que tienen una línea muy amplia de productos, es mejor utilizar la fórmula de la derecha, sacar el punto de equilibrio por monto. Entonces, bueno, avanzamos, continúa la parte de la inversión inicial. La inversión inicial, recuerden que es ese capital que tuviste que haber desembolsado al inicio para echar a andar ese negocio, o sea, es la cuantía de dinero, y, y no solamente tener clara la cantidad de dinero, sino en qué lo vas a invertir. Porque en el caso de Fojal, que sabemos que nos pueden otorgar créditos para nuestros negocios, también Fojal te pregunta el destino de ese dinero. Es decir, a ver, me estás pidiendo a mí, poner un ejemplo, ¿no? 100,000 pesos para iniciar tu negocio. Ok, 100,000 pesos, ¿en qué los vas a invertir? O sea, de esos 100,000 pesos, ¿cuánto se va a ir a compra de mobiliario y equipo, que es activo? ¿Cuánto se va a ir a capital de trabajo, que al final de cuentas pues, es lo que le vas a meter al inicio? ¿Cuánto va a estar destinado a compra de mercancía, que también es activo, nada más es circulante? ¿Cómo vas a distribuir esos 100,000 pesos en tu negocio? Eso también es importantísimo, porque entonces los plazos para pagar también cambian. Para pagar mercancías y materias primas, que en este caso son los créditos de habilitación o avío de capital de trabajo que ofrece Cojal, son hasta 36 meses. Para pagar equipo, maquinaria, mobiliario, son activos fijos. Cojal te da un poco más de tiempo, son plazos de hasta 48 meses. Entonces, esto nos ayuda también a entender el movimiento que va a tener el dinero o este primer desembolse, ¿no? Cómo se va a gestar. Y en el caso de los activos, yo les explicaba que hay activos tangibles y activos intangibles. Los activos tangibles son fáciles de identificar porque ya lo hemos platicado, la maquinaria, los equipos, las herramientas, el mobiliario, el mismo local. Si eres, ojo, dueño del local donde está el negocio, es un activo fijo y es parte del patrimonio de la empresa. Si no eres dueño del local, entonces no es tuyo, no es de tu propiedad, no es parte de los activos de la empresa porque nada más estás arrendando. Vehículos, motocicletas, equipamiento, todo eso son activos. En el caso de los bienes intangibles o activos intangibles, pues decíamos hace rato que las patentes, las marcas, los gastos de constitución, fianzas, etcétera. Y hay algo que también en temas financieros se llama fondo de maniobra, que la verdad esta estrategia financiera es buena, pero es de alto riesgo utilizarla. A mí particularmente, cuando los empresarios me preguntan respecto a esto del fondo de maniobra, les digo que tengan cuidado en ejecutarla y que de hecho no lo hagan ellos solos, que siempre le consulten al contador, porque el contador, que es el que lleva la parte fiscal, teniendo los estados financieros realizados, sobre todo el balance general, es donde se puede visualizar si la empresa tiene o no fondo de maniobra. Pero pues el fondo de maniobra, vamos a decir que es el capital necesario que la empresa tiene en su circulante para desenvolverse día a día en el negocio. Un poco el entendido del flujo de efectivo. Nada más que este juego de flujo efectivo, de entradas y salidas de dinero de las empresas, a veces es bien engañoso. Incluso yo uso mucho el término de que es un juego perverso, porque hay empresas como las tortillerías que todos los días venden. Entonces, como todos los días les entra dinero a la empresa, pues hay un flujo alto, ¿no? Es flujo acelerado. Venden diario, entonces diario traen lana en la bolsa de la empresa. Pero al mismo ritmo que venden, como tengo que estar resurtiendo mi materia prima, en este caso la harina, el agua y la sal, para seguir haciendo más kilos de tortillas para el día siguiente que tengo que volver a vender, entonces así como entra el dinero, que creen, sale. Y entonces este flujo es muy rápido, muy acelerado, y entra, sale, entonces es un ciclo. Y este juego de flujo es bien engañoso porque psicológicamente nos queda la percepción de que pues hay dinero en la empresa. Y una cosa es que la empresa tenga flujo y otra cosa es que la empresa tenga liquidez. Son cosas bien diferentes. Puedes tener flujo, sí, como las tortillerías, pero eso no quiere decir que la empresa tenga liquidez, porque la liquidez tiene que ver con la capacidad inmediata de hacerle frente a todas tus deudas. Imagínate que tú sacas la cuenta de todas las deudas del negocio y el día de mañana se juntan todos esos proveedores y acreedores y te dicen, ¿sabes qué nos tienes que pagar? Y tú así, no, oye, pues tengo o no tengo para pagar. Ah, eso es liquidez, el que tengas esa capacidad inmediata de pagar todas tus deudas. Y si no la tienes, entonces probablemente la empresa no cuente con liquidez. Lo que traes es flujo, que no es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, para tema del plan de inversión inicial, yo te sugiero hacer una lista, hablando de cuando vas a montar un negocio, de el ejemplo, retomando el ejemplo que les decía ahorita, ¿no? De 100,000 pesos
necesito para echar a andar mi negocio, esos 100,000 pesos, ¿cómo van a estar distribuidos? Aquí hay un ejemplo sencillo con algunos conceptos que pudieran estar incluidos en un plan de inversión. Obviamente esto varía dependiendo del tipo de negocio que tú quieras iniciar. Ahí viene algunos conceptos. Normalmente el grueso de las inversiones de los negocios de talla pyme en este país se van a adquirir mercancía, a adquirir mobiliario y equipo para habilitar el local, algunas remodelaciones de cuestiones de pintura, piso, etcétera, y hasta ahí, ¿no? Entonces, habrá muchas de estos conceptos que estás viendo en pantalla que a lo mejor a ti no te vayan a aplicar, porque no tienes pensado comprar el local ni el terreno, no tienes pensado hacer gastos de constitución porque lo vas a iniciar el negocio tú solo como persona física, entonces como no vas a tener socios, no es necesario gastar en una acta constitutiva con un notario, o sea, habrá muchas cosas, ¿no? Pero aquí es nada más darles como un esquema básico de lo que podría ser un plan de inversión. Y entonces empezamos a entrar a lo que es el manejo de presupuestos. Miren, el manejo de presupuestos de una empresa se vuelve vital, porque imagínate que, nada más con un ejemplo sencillo se los pongo, para que lo visualicen a largo plazo. Si tú pagas o vas a pagar 10,000 pesos de renta mensual por el local donde va a estar instalado el negocio, y tú multiplicas esos 10,000 pesos por 12, ¿por qué 12? 12 meses que tiene el año, son 120,000 pesos al año que tú ya tienes que visualizar que otra vez la renta es un gasto. O sea, en un año tú vas a tener que generar por lo menos 120,000 pesos para pagar la renta, más otra cantidad para pagar los sueldos. Oye, que no voy a tener empleados, no importa, tienes que pagar un sueldo y es el tuyo. Como dueño de ese negocio, por favor, no es negociable. Fíjense un sueldo, porque como son dueños de los negocios, caen luego en esta mala práctica financiera de que como soy el dueño y es mi negocio, entonces yo vivo de mi negocio y no me tengo que poner un sueldo y se me hace bien fácil a mí estar sacando dinero de la caja del negocio y además añadan que muchos de estos negocios de talla pyme que existen en el país son negocios familiares. Entonces está la mamá, el papá, los hijos o los abuelitos, y como es negocio familiar, todo el mundo llega y mete mano a la caja del dinero donde está, a la caja del dinero del negocio. Descompensan el negocio financieramente, aunque sean los dueños, no pueden estar con esa práctica. El dinero del negocio es del negocio y el dinero personal es el personal. Entonces, para poder meter orden ahí y tener un control, separen, por favor. ¿Cómo lo separan? Poniéndose un sueldo. Y con ese sueldo que ustedes se autopaguen de su negocio, entonces sí ven todos sus gastos personales y familiares. Oye, pero entonces, ¿qué sentido tiene? Porque si soy el dueño del negocio, ¿cómo me voy a estar pagando un sueldo? Porque entonces voy a ser autoempleado de mi mismo negocio. Sí, efectivamente, al principio así es. Y si ya al cierre de año fiscal, cuando termine el año, por eso es bien importante que lleves tus cuentas de ventas, costos y gastos, al cierre del año fiscal te queda una utilidad neta, ¿qué crees? Eso sí es tuyo. Como empresario es lo que le digo, ese es el premio por ser empresario o las mieles de ser empresario. Eso sí lo puedes retirar de la empresa, es tu utilidad, es tu ganancia, pero ya te veniste pagando un sueldo a lo largo de todo el año para tener orden interno, financieramente hablando, y al final del año hubo una utilidad, sabes que la quiero retirar, soy el dueño, y eso sí tú te lo puedes gastar como tú quieras y en lo que quieras. Hay otros empresarios que dicen, no, sabes que yo no voy a retirar la utilidad, yo se la dejo al negocio, y eso es lo que aparece luego en el estado de resultados como utilidad retenida. Y entonces, para esto también tenemos que educarnos financieramente. Por eso, todo esto que les estoy explicando lo pueden visualizar en los estados financieros, en el estado de resultados. Y el manejo de presupuestos es que tú visualices a un año el dinero que va a tener que estar saliendo del negocio nada más para cubrir su operación, porque ya nos quedó claro, espero, que los gastos son salidas de dinero que no tienen retorno, los gastos fijos. Es dinero que se necesita estarle metiendo al negocio para que opere y para que funcione, y ese no regresa. La renta, los sueldos, el pago de servicios. Entonces saca un estimado de todos esos conceptos, multiplícalo por 12 meses para que visualices en el año lo que va a tener que salir del negocio. No quiere decir que tengas que tener el dinero en la mano en ese momento. El ejemplo que les decía, la renta, 10,000 pesos de renta mensual por 12 meses del año, son 120,000. No quiere decir que tengas que tener los 120,000 pesos en la mano para que tampoco se asusten. Es simplemente que visualices en el plazo de un año el dinero o dimensiones del dinero que vas a necesitar invertirle a eso, ¿no? Entonces, en este contexto de manejo de presupuestos, tienes que tener claro el dinero que va a salir, tienes que tener clara la periodicidad. En este caso, la periodicidad se refiere al tiempo. 12 meses, pues quiere decir que va a salir el pago de la renta cada mes, ¿no? Registra todos los pagos que realices en el año, de todo lo que gastes de negocio, no importa que sean gastos chiquitos, todo, registra. Calcula tus ganancias, ya le dije, a ventas le quitas costos, le quitas gastos, pago de impuestos y te queda utilidad neta. Elabora ese presupuesto con el propósito de que puedas tener un control. No tienes que invertir en un software, ni en un sistema, ni en un CRM costoso. Puedes hacerlo desde una manera sencilla, a lo mejor hasta en un cuaderno con un lápiz, que yo no lo sugiero así. Yo mejor te invito a que agarres una hoja de cálculo en Excel, que creo que el Excel es una herramienta que hoy en día está disponible y al alcance de la mayoría de las personas, sobre todo si tienes un negocio. Y en un Excel puedes empezar a llevar tus datos, tus registros. Y también revisa tu presupuesto regularmente, porque si lo vas sacando de manera mensual, te vas a ir dando cuenta en qué rubros o en qué conceptos gastas más o gastas menos. La renta no es difícil de identificar porque pues hay un contrato, sabemos que vamos a pagar 10,000 fijos cada mes. Puede haber variación, por ejemplo, en los sueldos, porque dices, bueno, pues ahorita tengo 4 empleados, más o menos voy a estar pagando esto de sueldo cada mes, pero en 3 meses contrataste un empleado más, entonces el gasto de la nómina aumentó porque ya tienes otro empleado extra. Ese es el tema que tienes que estar cuidando igual en el pago de servicios, para que veas también cómo va el alza en aumento de los servicios, que pues sabemos que, por ejemplo, los energéticos han estado subiendo mucho en los últimos tiempos, entonces el pago de la luz, el pago de las gasolinas, el pago de todo lo que tenga que ver con todo eso, pues probablemente vaya en incremento, es nada más para que tú lo tengas claro y lo tengas consciente. Entonces,
Aquí está un poco cómo se estructura esta parte del manejo de presupuestos. Me parece, si no estoy mal, sí, es la misma información, nada más acá está dividida en los escalones para que vayas teniendo este orden de cómo ejecutar o cómo planear un presupuesto de una manera más clara. Ahora, el tema del flujo de caja, que les decía que es un juego perverso, ahí está un ejemplo de un estado de flujo de efectivo o flujo de caja. Y ese está muy sencillo, es un trimestre de enero a marzo, tenemos arriba los ingresos, abajo los egresos o gastos. Ingresos, normalmente pues nada más nos caen ingresos por ventas, el tema de cobranza, que pudieras haber tenido de clientes que te debían dinero porque les vendiste a plazos, y a lo mejor otros ingresos, ¿no? Ahí está, los ingresos del negocio del mes de enero fueron de 21,000 pesos. Y tengo los gastos abajo, servicios generales, ¿no? Luz, teléfono, tengo renta, y ahí aparece otro concepto de otros gastos, total de gastos, 8,900. Entonces, a 21,000 pesos yo le quito 8,900 y me da un flujo de efectivo de 12,100. En este caso es un flujo de efectivo positivo, porque estoy gastando menos de lo que vendí o de lo que ingresó. Esos 12,100 pesos, que es lo que está en el flujo acumulado en color rojo, se arrastran, ojo, a la venta o como flujo o saldo inicial de caja del mes de febrero, que ahí no está reflejado, pero la idea es que se vaya arrastrando como el flujo, porque ese dinero pues en teoría lo deberías de tener y se va arrastrando al flujo de la misma empresa. Ahí bueno, está hecho el ejercicio, sí, ahí está cargado el flujo, porque son 18,400 de ingreso, 8,400 de gastos, me quedan 10,000 de flujo positivo y le sumo los 12,100 que ya traía de arrastre del mes anterior y me da 22,100. Y lo mismo pasa con el mes de marzo, arrastro el flujo positivo de 22,100 al saldo inicial más el ingreso de 13,200 menos el gasto de 9,000 y me da un flujo ya positivo de, bueno, ya el acumulado, perdón, de 26,300. Ojo con esto, les puede dar flujo negativo, sí puede pasarles, es decir, que estén ingresando menos de lo que están gastando. O dicho de una manera más fácil, están gastando más de lo que están vendiendo. Entonces, si gastas más de lo que vendes, ¿qué va a pasar? Que te va a dar un flujo negativo. Puede suceder. Y en medida que se prolongue mes a mes, este flujo negativo se vuelve una bomba de tiempo que en algún punto va a explotar. Por eso les decía que el flujo efectivo es un juego bien perverso, porque nos queda la percepción de que como está entrando dinero a la empresa, pues todo está bien. Pero a veces el flujo es bien engañoso o muy engañoso. Entonces se vuelve complicado. ¿Sí? Ahí están pues los conceptos, detalle de movimientos diarios de entradas y salidas, y el flujo efectivo, también llamado flujo de caja o cash flow, que es el anglicismo, es justamente la diferencia entre la variación de entrada de dinero y salida. ¿Sí? Bueno, aquí hay algunos ejemplos para entender el flujo. Ya les dije de la tortillería, este es un negocio de flujo rápido. Las taquerías, por ejemplo, también son negocios de flujo rápido. Los gimnasios, pues sí, porque pagan, bueno, los gimnasios normalmente lo que te cobran es una mensualidad para poder hacer uso de sus instalaciones, entonces también traen, bueno, un flujo más o menos, no está un poco tan acelerado ni tan lento, pero por ejemplo el negocio que están viendo de bicicletas en la foto, esos son negocios de flujo lento, porque pues no se venden bicicletas al mismo ritmo que se venden tortillas, o pensando en un negocio de venta de joyería como los que hay en el centro joyero del mercado de San Juan de Dios, pues no es que vendan esclavas de oro al mismo ritmo que se venden los tacos tampoco. Entonces, el flujo de ese tipo de negocios que venden de manera más lenta, porque venden otro tipo de productos, pues cambia la percepción. No vamos a decir que es quizás más sencillo controlar el flujo, pero dices, oye, pues no vendo tortillas, o sea, no vendo bicicletas como al mismo ritmo de las tortillas, pero bueno, pues las tortillas de kilo en kilo, dices, bueno, son 22, 23 pesos promedio por kilo, ¿no? Pero en el caso de las bicicletas vendí, no sé, 4 bicicletas en todo el mes, pero cada una de esas bicicletas vale 5 o 6 mil pesos, ¿no? Suponiendo que fueran 6,000 pesos por bicicleta y vendí 4, son 24,000 pesos de ingreso, nada más de venta de 4 unidades. Y no es el mismo desgaste que estar vendiendo de kilo en kilo de tortillas, ¿no? Ahora no estoy diciendo que un negocio sea mejor que otro, para nada. Simplemente es invitarte a ti a que entiendas en el momento en el que tengas un negocio, cuál es la dinámica del flujo. ¿Es flujo acelerado porque vendes todos los días? ¿O es flujo lento porque el tipo de productos o servicios que ofreces tienen otra dinámica de venta? ¿Sí? Entonces aquí no es comparar. Y bueno, en el contexto de la planeación de ventas, si tú tienes calculado tu punto de equilibrio en unidades o en dinero, vas a tener claro cuánto tienes que vender. Por eso es importante, por eso les fijan metas de venta. A estas empresas vamos a pensar empresas un poco más grandes, no sé, una agencia vehicular que vende coches tiene su equipo de vendedores y a cada vendedor le dicen, ¿sabes qué? Tienes que vender tantos coches de esta gama o tantos coches de este precio. O les dicen, tienes que vender este monto de dinero y tú sabrás si lo vendes en un coche o en 5 coches, dependiendo la gama y el estilo del carro. Hay coches más caros, otros más económicos. Entonces, esa planeación de ventas se tiene que hacer en función a gastos, a costos y a cálculo de punto de equilibrio. Sobre todo el punto de equilibrio, esa es tu base. Porque si en el cálculo del punto de equilibrio sale que tú tienes que vender 1,000 kilos de tortillas al mes y uno de repente dice, ay, 1,000 kilos es demasiado. Bueno, pues si tenemos esta lógica de que promedio los clientes compran de kilo, dices, bueno, pues es como visualizar, dices, bueno, 1,000 clientes que me compren de kilo, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en kilos, 1,000 kilos al mes. Y si tú divides 1,000 kilos entre 4, porque entre 4 son las semanas que tiene el mes, son 250 kilos de tortillas al mes, digo, a la semana. Y dices, bueno, 250 kilos, ahora lo quiero sacar por día, 1,000 kilos de tortillas entre 30,4, se divide entre factor de 30,4 para sacarlo por mes.
porque no es lo mismo, es que hay meses que tienen 31 días, de acuerdo al calendario, y hay meses que tienen 30 días, entonces se toma esta media. 30.4 es el factor, 1000 entre 30.4, por ejemplo, que tu punto de equilibrio fueran los 1000 kilos de tortillas, son 32 kilos diarios. Y yo creo que una tortillería sin problema vende 32 kilos de tortillas diarios, porque si lo vemos por persona, pues son 32 clientes, o a lo mejor menos clientes porque hay personas que compran de 2 o 3 kilos. Entonces, ya cuando entiendes eso de una manera más clara, dices, ok, establezco mis metas de venta, establezco cuánto tengo que estar vendiendo por día, por semana o por mes para alcanzar el objetivo. Y todo lo que venda arriba del punto de equilibrio es ganancia. Si no llego a vender el mínimo de mi punto de equilibrio, estoy en pérdida. Entonces, bueno, aquí la reflexión es, ten claras tus finanzas, registra tus gastos, costos y ventas, calcula tus puntos de equilibrio y ten un orden, por favor, interno en tu negocio. Eso te va a ayudar mucho a crecerlo de una mejor manera. Te doy las gracias por haberme acompañado en esta capacitación. Te recuerdo que todos los trámites que realiza Fujal son completamente gratuitos. Estamos para servirte y espero verte en la próxima cápsula informativa. Hasta luego.